Venimos de un fin de semana violento en nuestro país con 7 homicidios entre viernes y domingo, pero la violencia no es cosa solo de este fin de semana, viene incrementándose ya desde hace tiempo con episodios que quizás unos años atrás no veíamos y acá surgen un montón de preguntas. ¿Qué pasa con la persecución criminal en nuestro país? ¿Qué lugar tiene la investigación en Uruguay? De esto y otros temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Entre el viernes y domingo pasado se registraron 7 homicidios en varios puntos del país. El último episodio se registró sobre las 4 de la mañana del domingo en Toledo, cuando hallaron sin vida a un joven de 15 años con varias heridas de arma blanca en el área abdominal y dorsal. El posible autor, de 17 años, se presentó ante la policía. El viernes de noche, un hombre de 25 años y una mujer de 29 fueron asesinados a tiros en General Enrique Castro y Burgueño, en Marconi. Por este caso, vecinos del barrio se movilizaron el sábado pidiendo justicia tras el doble homicidio. Ese mismo día, sobre las 23 horas, un equipo médico constató el fallecimiento en Cerro Norte de un joven de 20 años sin antecedentes penales. Horas más tarde, en la madrugada del sábado, un hombre de 33 años fue asesinado en la localidad de Villa Constitución, en Salto. El hecho ocurrió cuando un individuo llevó una boca de droga y el responsable del lugar le disparó con un arma calibre 22. El asesino se entregó a la policía horas más tarde y declaró ante la justicia. También el sábado, pero al mediodía, un joven de 21 años, sin antecedentes penales, fue asesinado de 2 disparos cuando caminaba por las calles Antonio Pereira y Juan Agassi, en Carrasco Norte. 2 hombres les dispararon desde una moto y se dieron a la fuga, de acuerdo al reporte policial. Junto a su cadáver había una media con pasta base. En tanto, en la madrugada del domingo, efectivos hallaron a un hombre herido con arma de fuego en un establecimiento ubicado a la altura del kilómetro 214 de la Ruta 7, en Nico Pérez, Florida. La jefatura de policía de ese departamento informó que el homicidio se dio tras una discusión familiar. El hermano de la víctima, un hombre de 47 años, declaró a los efectivos que le disparó con un rifle. Y esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, recibimos al doctor Jorge Díaz. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ya desde hace un tiempo dedicado a la actividad privada, me imagino que con un poco más de tiempo, quizás para leer, para el fútbol, para la familia. ¿Va por ahí más o menos el tema o no? Bueno, sí. Yo creo que me saqué una pesada mochila de encima. Me la saqué por la renuncia, pero también porque se terminaba el mandato. O sea, es otra vida completamente diferente, incluso para aquellos que piensan que la actividad pública es algo light o es una actividad donde se trabaja con menos intensidad o se trabaja menos. Muchas veces algunos sectores de la sociedad tienen ese concepto y la realidad es que no. Pero bueno, en la actividad privada muy contento, en un lugar donde me siento cuidado, trabajando en un estudio boutique, un estudio donde trabajamos mucho la atención personalizada de los clientes, trabajando con amigos y donde buscamos permanentemente darle la mejor asistencia y un servicio de calidad. Y en ese esquema me siento muy cómodo. Usted es un apasionado del trabajo, lo demostró en sus funciones, en sus distintos cargos. ¿No extraña entonces todo lo que pasó? ¿La tarea en sí? No, yo creo que, a ver, yo soy un obsesivo planificador, un ajedrecista obsesivo. Entonces ya mucho tiempo antes de retirarme de la Fiscalía, me preparé, por decirlo de alguna manera, para dar ese paso. Fue un paso planificado, cuidado, estudiado, medido. La salida de la Fiscalía y el ingreso a la actividad privada. Extrañar no extraño por esa razón, porque evidentemente era algo que sabía que iba a pasar y pude prepararme para ello. Siempre la gente que trabaja con la adrenalina al palo, cuando se va, todo el mundo te dice que das como con la sensación de dando pedal en el aire. Bueno, creo que a mí tanto no me pasó y por ahora tranquilo, por ahora por acá nomás. Venimos de un fin de semana violento, lo mencionaba recién en la introducción, pero venimos también de tiempos violentos, de años violentos. Usted mencionó hace poco, en realidad lo dijo en más de una ocasión, que tenemos como una visión muy policial sobre la seguridad, que todo recae sobre la policía y sobre el Ministerio del Interior. ¿Cuánto condiciona eso a la hora de trabajar? Lo que pasa es que yo tengo una gran discrepancia con este Ministerio del Interior, con el anterior y con el anterior, y creo que salvo alguna rara avis,
en términos generales hay una visión policialista de la seguridad. En parte porque la propia policía quiere que se vea así, es decir, que la seguridad es su responsabilidad, porque de alguna manera eso es una fuente de recursos inagotable, porque la seguridad es uno de los problemas principales que la sociedad uruguaya percibe. Fíjese usted que desde el año 2009 hasta la pandemia, el principal problema que veían los uruguayos era la seguridad, durante semestre tras semestre. Recién en la pandemia empieza la salud y empiezan a aparecer los factores económicos, de empleo, como los elementos más relevantes, y ahora, post pandemia, ya inmediatamente vuelve nuevamente a instalarse el tema de seguridad como una de las principales preocupaciones de los uruguayos. Entonces, quien tiene la responsabilidad de alguna manera, tiene la legitimación, por así decirlo, para reclamar más recursos todavía, y de hecho está pasando así en esta rendición de cuentas, en la anterior y en la anterior y en la anterior. Sí, en esta 23 millones de dólares para el Ministerio del Interior, ¿no? En todas. Claro, en este caso se repite también, ¿no? Entonces, mi discrepancia es que entiendo que es una visión hemipléjica de la seguridad, pensar que la seguridad pública es un problema exclusivamente de la policía. La seguridad es un derecho humano fundamental, es un derecho humano consagrado en los tratados internacionales, en la Constitución de la República, y en definitiva involucra que las personas tengan que vivir sin miedo, y no estoy diciendo ninguna consigna, esa es la definición que toma Naciones Unidas sobre la seguridad humana, vivir sin miedo, vivir con dignidad y vivir sin necesidades. Básicamente esa es la descripción del concepto de seguridad humana. Y en realidad tenemos una visión policial y tenemos una visión represiva. Yo he dicho siempre que una política pública de seguridad tiene que combinar 4 acciones básicas: la prevención, la represión del hecho delictivo violento, la investigación criminal y la represión. Son 2 factores, básicamente, 2 de prevención y 2 de represión. Prevención y represión. Siempre la sociedad uruguaya ha puesto el énfasis en la represión y no ha puesto el énfasis en la prevención. Porque en la prevención, que es tan importante como la otra, hay aspectos policiales, es el patrullero en la esquina, pero no es solo el patrullero en la esquina. Involucran factores, un conjunto de otros factores que son tan o más importantes que el patrullero en la esquina. Por ejemplo, y le voy a nombrar 2 ejemplos nada más. Cuando se reventó el primer cajero en Uruguay, el primero, la Policía Nacional de Chile nos llamó y nos dijo: esos son chilenos, nos dio una lista de posibles nombres, utilizan tal metodología, hacen tal o cual cosa. A nosotros nos reventaron X cantidad de cajeros en poco tiempo, en España hicieron lo mismo. ¿Cuál es la solución? La solución es entintar los billetes. Se lo transmitimos a las autoridades nacionales del momento y demoraron 1 año en el entintado obligatorio de los billetes. En 1 año reventaron 61 cajeros. Segundo ejemplo, tarjetas de crédito de débito, que no utilizan el chip de seguridad y utilizan la banda magnética. Eso lo falsifica un niño, o un niño no, pero un estudiante avanzado de secundaria o un estudiante de ingeniería falsifica una banda magnética de uno de nuestros principales bancos que utiliza ese sistema para identificar la tarjeta. ¿Cuántas estafas se cometen de esa manera? Las estafas que se cometen a través de Internet, a través del robo de identidad, de la colocación de troyanos, son cientos de miles de dólares que debería trabajarse en la prevención de esos delitos y no los vemos. No los vemos. Y son estafas millonarias que se dan todos los días, muchas de las cuales quedan sin investigar, sin identificar a los responsables, y los daños que causan son brutales. Y podríamos seguir con toda una serie de ejemplos de factores de prevención o de medidas de prevención que no se toman. Y estamos hablando de medidas de prevención que no necesariamente tienen que ver con un patrullero en la esquina de un barrio, ¿no? Por eso hablo yo de la visión policialística, de creer que la seguridad exclusivamente pasa por la policía. Pero ahí hay una sensación en la sociedad de que uno se puede sentir seguro si ve el patrullero en la calle. No, es un tema quizás también más cultural. Es un tema cultural y es un tema de comunicación, de generación de necesidades. Entonces, ahí hay un tema que hay que estudiar, pero desde el punto de vista del Estado, que tiene que hacerse responsable de todos los aspectos que involucran la seguridad, porque estas 4 acciones son responsabilidad principal del Estado. Involucra a los privados, pero fundamentalmente y esencialmente del Estado. Tener una visión armónica, global, del tema de la seguridad es un tema que hasta ahora no ha sucedido. Y en la represión pasa lo mismo. Hay una pelea permanente por parte de la policía de tener un factor y una incidencia cada vez más grande en lo que se conoce con las potestades autónomas de investigación de la policía en materia de investigación.
Y cualquier cosa que aparezca, es una traba, me atan las manos, tenemos las manos atadas, no nos dejan trabajar. Hay un permanente reclamo para avanzar sobre algunos aspectos de las libertades que no deberían ser permitidos y que sin embargo están. Ahora, doctor, por ejemplo, la Constitución de la República establece desde 1830 nadie puede ser detenido sino infraganti delito o por orden escrita del juez competente. Artículo 112 de la Constitución de 1830. Y está así hasta hoy. Solamente durante el primer periodo de vigencia del Código del Proceso Penal del 2017 rigió y se aplicó ese principio. En la LUC volvimos a introducir un artículo que le permite a la policía llevar detenida a las personas, a la seccional, a los efectos de la averiguación de los delitos, es decir, vulnerando el precepto constitucional. Entonces estamos en ese permanente tira y afloje de ver hasta dónde llegan y hasta dónde no. Yo creo que deberíamos tener una política de Estado global que involucre todos los aspectos de la seguridad y todos los aspectos de la represión. Ahora, doctor Díaz, usted mencionaba recién, ponía los ejemplos de los cajeros, ¿no? De las estafas de tarjetas, que estamos hablando de robos millonarios que son importantes, obviamente. Pero seguramente la gente que nos está mirando, la vecina, el vecino, dice, bárbaro, pero capaz que a mí en la esquina me arrastraron la cartera, me pegaron para robarme, me robaron la billetera, que también son robos importantes que generan un daño importante. Y acá me lleva a preguntarle sobre la persecución criminal. O sea, ¿se deberían definir criterios claros? Sin duda, porque... ¿Y por dónde debería pasar el criterio? Bueno, eso está establecido en la ley, lo que pasa es que no se está cumpliendo con ella. Los criterios de priorización en la investigación criminal. Pero eso no se lleva a la práctica hoy. Bueno, hoy no se está llevando a la práctica, pero criterios de priorización tienen que existir. Porque si usted tiene 300.000 denuncias por año, aproximadamente, llegamos a tener como 340.000, si usted tiene ese volumen de denuncias por año, es imposible investigarlos todos al mismo tiempo y con la misma cantidad de recursos. Por lo tanto, usted tiene que priorizar y establecer criterios claros de priorización. ¿Qué es lo que se va a investigar primero o a qué voy a dedicar más esfuerzo? No significa que lo otro no lo voy a hacer. Significa que voy a destinar mayor cantidad de recursos y más tiempo a aquellos delitos que tienen más gravedad y más impacto. Sin perjuicio de que lo otro también hay que hacerlo, pero hay que priorizar. Todo a la vez no se puede. Porque si usted dice que va a hacer todo a la vez, lo que termina siendo, ¿sabe qué es? Lo más fácil. El delito de bagatela o la flagrancia. El 50% hoy por hoy de las imputaciones que se formulan son en flagrancia. Sigue siendo un porcentaje altísimo porque aquellos delitos que no son capturados en flagrancia tienen una alta probabilidad de permanecer impunes. Y eso los delincuentes lo saben. Es decir, una investigación y una persecución criminal eficiente es aquella que, no la que evita cometer delitos, sino la que en definitiva le genera, porque, a ver, usted puede, a mí me da gracia cuando dice aumentemos las penas como política de prevención, porque si el delincuente prevé que va a tener una pena alta, entonces se va a abstener de delinquir. Prevención general como función de la pena. Ahora, si usted tiene una probabilidad baja de atrapar a ese delincuente, el delincuente no va a tener la percepción de que le van a aplicar la pena porque va a tener la percepción de que no lo van a atrapar. Entonces ahí está el rango que tenemos que tener en cuenta, la eficacia y la eficiencia, que durante los primeros años de la aplicación del código aumentó, es decir, el porcentaje de delitos denunciados, el porcentaje de delitos aclarados sobre el porcentaje de delitos sobre el total de delitos denunciados había aumentado sustantivamente, aunque sigue siendo muy bajo. Hay que seguir trabajando en esa línea, pero hay que establecer políticas de Estado. Yo dije el otro día, mientras la seguridad pública sea un botín político, esto no se va a resolver. Mientras los partidos disputen el concepto de seguridad pública como un botín político, no se va a resolver. Parece estar lejos de eso, ¿no? Y bueno, ya estaremos lejos de la solución, porque mientras tanto los delitos siguen aumentando, los delitos violentos siguen aumentando, tuvieron una caída abrupta durante la pandemia, pero rápidamente, por lo menos en cuanto a los homicidios, el ex senador Bordaberry decía que los homicidios eran el delito testigo, es decir, porque el muerto no se puede esconder. Es decir, cuando hay un homicidio, la persona está, en definitiva, es el delito que no se puede subregistrar, por decirlo de alguna manera, y los homicidios han continuado aumentando. Es decir, que si los homicidios continúan aumentando, es muy raro o muy difícil de entender de que algún otro tipo de delito baje, porque es como el delito testigo, vamos a decir. La violencia, a ver, esto no es un problema de este gobierno, del anterior, la violencia ha venido aumentando en la sociedad uruguaya a todos los niveles. Y si el fútbol es más violento, si el tránsito es más violento, si las relaciones humanas son más violentas, no es posible prever que los delitos sean menos violentos, van a ser más violentos también.
Entonces vemos todos los días, un día sí y otro también, disputas cuasi insignificantes que terminan con la muerte de una persona, enfrentamientos entre grupos criminales organizados. Yo me acuerdo cuando el exministro Bonomi había acuñado una frase, a mi juicio, conceptualmente incorrecta, cuando él le llamaba ajustes de cuentas, porque un sicariato no es un ajuste de cuentas, un sicariato es un crimen por encargo que generalmente se dan en el contexto de disputa de territorio y mercado. Ahora, usted hace unos años había dicho que todavía no se había juntado la oferta con la demanda y que por eso no teníamos. Hoy... No, pero yo lo dije en el 2009, hace rato que vengo diciendo que ya se juntaron. Hoy están presentes. En el 2009, mire, en el 2006, con mi actual socio, con Leonardo Costa, con la doctora Olga Carballo y con el lamentablemente fallecido doctor Adriasola, integramos un grupo de juristas que fuimos convocados para revisar la ley del lavado, la que estaba vigente en aquel momento, que terminó en un proyecto que fue la aprobación de la ley del 2009. En ese momento discutíamos si incluir el sicariato o no como delito precedente del lavado, y la respuesta de los cuatro fue unánime. Dijimos, ¿para qué vamos a incluir el sicariato si en Uruguay no hay sicariato? 2006. En el 2009, me acuerdo, cuando se presentó un trabajo en la sala de conferencias de la Presidencia de la República, yo dije, en Uruguay no hay sicariato porque no se juntó la oferta con la demanda, porque gente que esté dispuesta a pagar hay, y gente que esté dispuesta, o sea, gente que tenga dinero para pagar hay, y gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero también hay. ¿Qué es lo que evita que la oferta y la demanda se junten y haya un sicariato o empiece a haber sicariato? Una barrera cultural, un dique cultural que en ese momento había en la sociedad uruguaya. Y que ya no tenemos. Ese dique se destruyó, se juntó la oferta con la demanda y lo que tenemos hoy son disputas por territorio y mercado, donde evidentemente a través de emolumentos económicos, que no siempre es dinero, a veces son favores, a veces es droga, a veces es otra cosa, hay sicarios que hacen cualquier cosa por dinero, o les lastiman, lesionan. Yo escuchaba el otro día, creo que en este mismo programa, al doctor Carlos Negro hablar de él como fiscal de homicidio, encontrarse con gente lisiada como consecuencia de ese tipo de enfrentamientos, cosas que hace unos años atrás era absolutamente impensable. Y eso se está dando en el Uruguay de hoy. Entonces, tenemos un problema, ignorarlo o creer que lo solucionamos fácilmente es parte del problema. Si no asumimos que tenemos un problema y no asumimos que es un problema difícil de resolver y complejo de resolver, y seguimos creyendo en las soluciones mágicas que esto se resuelve dándole más dinero a la policía, bueno, vamos a seguir teniendo ese problema. Porque tampoco se resuelve con cárcel. Yo recuerdo tener discusiones furiosas con el ministro Bonomi cuando él decía de que había más delitos porque habían bajado el número de presos. Fíjese usted que hoy tenemos récord absoluto de presos. Casi 15.000. Bueno, con el código benigno. ¿Se acuerda usted cuando empezó el CPP que decían que este código benigno, que le ata de manos a la policía, que baja la cantidad de presos y que por eso suben los delitos? ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda del efecto noviembre? Sí. Bueno, ¿qué pasó con ese mismo código con algunas leves ajustes y modificaciones? Hoy llegamos a casi 15.000 presos. Pero ¿sabe qué? Los delitos siguen sin bajar. Casi 15.000 presos, y uno cuando indaga en la población se encuentra que son jóvenes, analfabetos, adictos y pobres. ¿Sí? Es una situación jóvenes, terrible. Analfabetos, adictos y pobres. Esa es el 90% de la población carcelaria del Uruguay. Doctor Díaz, le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. ¿Le parece? Pero bueno, con mucho gusto. Bueno, en un minutito ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el doctor Jorge Díaz. Recién hablamos de políticas de Estado, ¿no? De que todo hoy recae, según su visión, sobre el Ministerio del Interior y de un abordaje integral. Y en ese sentido le pregunto, ¿qué rol deberían jugar otros actores importantes en materia de seguridad? Pienso en prefectura, la aduana, las intendencias, también la policía sanitaria. ¿Eso no debería desarrollarse un poco más a la hora de combatir todos estos temas que estamos hablando? Mira, hay un actor... Yo creo que hay un actor clave que es la Fiscalía. La Fiscalía en cualquier sistema acusatorio del mundo tiene un rol clave en la definición de la política criminal y en la definición de los criterios de política criminal, cómo incide la política criminal, porque la Fiscalía es la que hace el gozne, digamos, entre las policías, Policía Nacional, Aduana, Prefectura, Ejército ahora en zona de frontera, el Ministerio de Salud Pública cuando cumple funciones de policía sanitaria, es decir, todos los organismos del Estado que cumplen funciones de policía
y el Estado se relacionan con el vínculo, en la materia penal específicamente, con el gozne o el enganche de la Fiscalía. Entonces pasa a ser un rol fundamental. El Poder Judicial, hoy por hoy, en este esquema no cumple un rol fundamental, porque el Poder Judicial en materia penal se limita a lo que es su rol natural, que es el rol jurisdiccional, es decir, decidir el conflicto entre el Estado y un individuo o grupo de individuos acusados de cometer un delito. Pero el establecimiento de una mesa global de todas las organizaciones que cumplen funciones de policía, llámese Policía Aeronáutica, Prefectura Nacional Naval, Dirección Nacional de Policía, Ejército Nacional, la aduana, la DGI, Ministerio de Salud Pública, o sea, todos los organismos del Estado que cumplen funciones, las intendencias que cumplen funciones de policía deberían tener una mesa donde se planteen los problemas, porque los problemas están todos interconectados. Es decir, cuando tú estás hablando de un problema de armas, ese problema de armas relaciona al ejército a través del servicio de material de armamento, a la policía, es decir, hay todo un vínculo. Y la verdad es que las instituciones del Estado en este sentido no se caracterizan por ser muy cooperativas entre sí. Más bien, no lo sé ahora, pero hasta hace un tiempo hay una gran desconfianza entre las diferentes instituciones armadas del país. Entonces, ese es todo un tema que hay que trabajar de alguna manera. Yo creo que la política criminal es la política que define la relación entre las políticas de seguridad y las políticas de justicia. Es como el círculo, digamos, que nuclea a ambas. Y esa relación tiene que ser armónica. Tiene que estar estructurada, tiene que estar pensada, tiene que estar diseñada y obviamente ejecutada por esas instituciones. Y tiene que el sistema político asumir el rol de definir estas cosas. Y una la sensación que tiene de que no hay políticas criminales claras en algunos aspectos. En el tema de drogas, por ejemplo, a ver, yo escucho a expresidentes de la República pronunciarse a favor de la legalización de las drogas. El expresidente Mujica, pero también el expresidente Valle era un firme, ferviente partidario de la despenalización de todas las drogas. El otro día escuché que el expresidente Lacalle algo dijo sobre este tema también. Y sin embargo, la política de seguridad del Poder Ejecutivo actual es combatir las drogas y combatir el microtráfico. Porque tienen la concepción de que el microtráfico genera en su entorno un conjunto de delitos. Cosa que es cierta, que el microtráfico genera en su entorno un conjunto de delitos. Pero bueno, hay que pensar en cómo abordar eso. ¿Ah? Entonces, no podemos sostener en la academia una cosa y en la práctica otra. Decimos, en la academia decimos funciona, o si no, a veces tenemos cuestiones que son como medios bipolares. El secretario nacional de Drogas impulsa una política y desde otros sectores del Estado se les tira piedra. Tenemos que dejar de concentrarnos en las chacras y pensar en el Estado como un todo, y para eso son necesarias políticas de Estado, en seguridad, en persecución criminal, en política criminal y en justicia. ¿Falta pensar un poquito fuera de la caja? Yo creo que falta pensar fuera de la caja, sí, totalmente fuera de la caja, y con la mirada no en la próxima elección. Que ese es el otro gran problema que se relaciona con lo que yo te decía en el primer bloque. Si la seguridad es un botín, es muy difícil que vos puedas encontrar soluciones de mediano y de largo plazo, porque vas a estar pensando en las de corto plazo, en aquellas que sean no efectivas, sino muchas veces efectistas. Y ahí hay un problema. Y mira que el que te libre de pecado que tire la primera piedra, porque yo creo que podemos mirar para todos lados y nos vamos a encontrar con ejemplos de esto. Esto no es una visión de decir estos están bien y aquellos están mal. Si es por mí le pego parejo a todo, pero bueno, forma parte de la realidad. ¿Le interesa la política ya en el final? A mí la política me encanta, yo lo he dicho más de una vez. Cuando le fui a presentar la renuncia al presidente Lacalle, me preguntó, ¿te vas para la política? Digo, no. Dice, pero si a vos te gusta. Digo, sí, me encanta, le digo, igual que a usted. Pero hoy por hoy no está esa opción arriba de la mesa. ¿Tuvo ofrecimientos? No, ¿a qué llamas ofrecimientos? De sectores de partidos políticos concretos. No, yo hablo con todos los sectores, con todos los sectores y todos los partidos no, pero hablo con muchos sectores y muchos partidos. Con algunos no tengo lamentablemente diálogo. Y digo lamentablemente porque imagino me parece... cuál puede ser, pero... Bueno, pero en una sociedad tan pequeña como el Uruguay,
donde nos conocemos todos. Yo el otro día fui a la presentación que se hizo en la Intendencia Municipal de Canelones sobre los 20 años de la crisis, que estuvo mi socio Leonardo Costa, sí. Estuvo Lalo Fernández, el Cacho Vidalín, Yamandú, y después se subió el Pepe Villar también. Y bueno, terminé sentado al lado del hermano de Manini, o sea, porque este país es muy chiquito. No podemos no tener diálogos. Claro, desde Cabildo lo criticaron mucho en su momento, ¿no? Sí, cuando uno ocupa un cargo público, tiene que estar, sabe que está expuesto a la crítica. A mí la crítica cuando se expone de buena fe y con razones no me molesta. Me molesta cuando se habla con mala fe, y me molesta tremendamente el asno, ¿no? Aquel que opina por opinar y dice cualquier disparate. O sea que hoy no se imaginan la política partidaria, por ejemplo. Yo no creo que... ¿A usted le parece que yo pueda tener actitudes y aptitudes para eso? Bueno, usted me dirá. No, yo creo que no. Estoy casi convencido de que no es lo mío. Yo estoy muy cómodo, muy tranquilo trabajando, vuelvo a repetir, en Brun Costa con mis socios, mis amigos. Y no sé hacer las cosas a medias, no puedo estar haciendo algo y pensando en otra cosa. Doctor Díaz, déjeme hacer una cosa y bien y no pensar en otras porque me va a salir mal lo que estoy haciendo. Le agradezco mucho su visita y su tiempo. No, muchas gracias a usted. Seguimos la próxima. Nosotros nos vamos, ya se viene la letra chica en minutos y a las 10 de la noche un nuevo capítulo de Línea de 3, el deporte más allá del deporte. Que pasen bien, chao.